La memoria es la imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. Para muchos de nosotros, los recuerdos de la primera infancia son fragmentarios y vagos. Ante todo, podemos conseguir ciertos indicios sobre nuestra personalidad, los hechos que nos han formado o que consideramos importantes mirando hacia nuestro distante pasado. La investigación de los recuerdos infantiles puede suscitar preguntas que lleven a respuestas provechosas. Es posible que la razón de que tengamos tan pocos recuerdos de nuestros primeros años consista en que no disponíamos de los instrumentos, es decir, las palabras para organizarlos de manera que pudieran ser almacenados. La memoria tiene lugar en función de 4 pasos básicos. Primero, la percepción. Puede ser involuntaria. Ves o oyes algo que te produce una impresión. El segundo paso sería codificar todo lo que se desea recordar. La codificación es el proceso de clasificación de información. Necesitas que la información esté preparada para su almacenaje, organizándola de una manera significativa. Es importante recordar que solo la información codificada podrá ser recordada. El paso número 3 sería almacenar el material para que pueda permanecer en la memoria. El paso final y crucial en esta secuencia es la recuperación, es decir, extraer del almacén la información. Las dos explicaciones más conocidas de la manera en que ocurren estos procesos son la del almacenamiento y la transferencia, modelo de memoria propuesto por Richard Atkinson y Richard Schifrin, y la del modelo de niveles de procesamiento, de Fergus Craig y Robert Lockhart. De acuerdo al modelo de almacenamiento y transferencia, esta teoría dice que contamos con 3 tipos diferentes de memoria. En primer lugar, es el material que atraviesa nuestros sentidos, ojos, oídos, nariz, etc., para llegar a la memoria sensorial. En menos de un segundo, esta información desaparece o es transferida de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde puede permanecer alrededor de 20 segundos, y si no desaparece en esta etapa, se dirigirá a la memoria de largo plazo, donde puede permanecer el resto de nuestra vida. La memoria sensorial es como una cámara fotográfica. Toma una instantánea de lo que ves, oyes, hueles, saboreas o tocas. Durante una fracción de segundo, el cerebro absorbe todos los aspectos de la habitación en la que te encuentras, colores, formas y adornos o murmullo y rumor de los sonidos que te rodean. La forma como funciona este tipo de memoria ha sido demostrada por una serie de experimentos realizados por George Spelling. De acuerdo con un experimento, la suposición lógica fue que 4 o 5 era el número máximo de elementos que éramos capaces de almacenar en una rápida visión. Así ideó la técnica de informe parcial como parte de su trabajo para su tesis doctoral. Sperling estableció también la naturaleza fugaz de la memoria sensorial. Demostró que si presentaba el tono con un retraso de un solo segundo, los sujetos eran capaces de recordar muy poco. Los tipos de memoria sensorial. Está la memoria icónica, que es la que procede de los órganos de la visión, y está la memoria ecoica, que es la que proviene de nuestros oídos. Estas tienen un tiempo de duración más largo. También tenemos memorias sensoriales para otros sentidos. Diane Papalia nos habla sobre el sentido olfatorio. Esto fue cuando utiliza un jabón con fuerte aroma a flores y percibe su fragancia, se acuerda de su infancia, de su abuela, del apartamento de su abuela y de la gran cantidad de tiempo que pasó junto a ella. Por otro lado, James Johnson informó sobre cuando estaba abriendo una lata de comida para gatos. Sin venir a cuento, preguntó a su hijo si quería algo. El padre recordó más tarde que la noche anterior había abierto también una lata de comida para gatos y el chico le había pedido una bombilla. De este modo, el padre había asociado que el hijo quería algo con la actividad de abrir la lata. La memoria a corto plazo es también llamada memoria de trabajo. Es nuestra memoria activa que contiene la información que estamos utilizando en este momento. Algunas de las características son: la memoria a corto plazo decae rápidamente.
Esto se refiere aproximadamente a 15 o 18 segundos. El repaso ayuda a retener el material en la memoria a corto plazo, es decir, repasando serás capaz de mantener el material durante más tiempo. Cuanto más lo repitas, más lo recordarás, pero a menudo que lleves tu repetición algo más lejos, hacia la repetición elaborada, probablemente olvidarás los elementos. La memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención. Si estás distraído, olvidarás todo lo que se encuentre en la memoria a corto plazo. Esto puede ser molesto algunas veces, pero otras puede ser una salvación. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida, lo que George Miller llamaba el número mágico más o menos 2. Normalmente define los límites de la memoria de corta duración. El número mágico es el 7, y como promedio este es el número mayor de elementos que podemos almacenar en la memoria a corto plazo. Podemos expandir la capacidad de la memoria a corto plazo. Un modo de hacerlo es a través del fraccionamiento, chunking, de los elementos en unidades significativas. La recuperación de la memoria a corto plazo es rápida y exhaustiva. Si tenemos información almacenada en la memoria a corto plazo, la podemos obtener rápidamente. Los investigadores exploraron dos cuestiones básicas sobre la forma en que recuperamos la información de la memoria a corto plazo. Si la gente examina los elementos uno tras otro, procesamiento serial, o globalmente todos a la vez, procesamiento paralelo. ¿De qué manera las memorias a corto y largo plazo funcionan juntas? La memoria a corto plazo contiene una cantidad limitada de material activado que está siendo utilizado, mientras que la memoria a largo plazo contiene una gran cantidad de material codificado normalmente inactivo. Otra manera de diferenciarlo es que todo lo que aprendemos pasa a través de la memoria a corto plazo antes de que pueda acceder a la memoria a largo plazo. Una vez allí, habrá de ser activada para que puedas trabajar con ella. La importancia de la transferencia de información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Imagina que nunca transfieres nada desde la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Si algún día te encuentras con alguien, tendrías que aprender su nombre de nuevo al día siguiente, al otro y al siguiente. La memoria a largo plazo es descrita a menudo como si fuera similar al castigo de las fichas en una biblioteca, a un complicado sistema de archivo o al índice de un libro. Sus características son: buscando en el índice de la memoria a largo plazo. Esto dice que cuantas más asociaciones establezcas con una información, más fácil será recordarla. La investigadora de la memoria, Elizabeth Loftus, escribe lo siguiente: solamente recordarás lo más destacado. El cerebro condensa las experiencias a nuestro servicio. Parece borrar las partes aburridas para destacar las partes interesantes y da indicaciones para su almacenaje. Cada memoria es única. Otra característica es codificación por medio de la asociación. Aunque repasar algo, repetirlo varias veces, silenciosamente o en voz alta, lo fijará en la memoria a corto plazo. Es necesario un proceso diferente para almacenarlo en la memoria a largo plazo. Se necesita crear asociaciones entre lo que quieres recordar ahora y algo que ya sabes. Hay que añadirle al nuevo material algo que sea significativo. Este tipo de organización significativa es un tipo de codificación. La simple repetición funciona realmente mejor para el recuerdo inmediato, pero este tipo de codificación, la repetición asociativa, es mejor para recordar algo durante un largo periodo. La siguiente característica es codificación por medio de la organización. Cuando el material se presenta de manera organizada por categorías, es más sencillo recordarlo que cuando es presentado de cualquier manera. Muchas personas tienden a organizar a través de la técnica del agrupamiento, es decir, reuniendo los elementos en categorías, volviendo a organizar en la mente el orden en que fueron presentados. Esta es una manera común de pasar el material de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Endel Tulving fue uno de los ejemplos más claros en codificación por medio de la organización. La siguiente característica es: lo que sabemos del fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. Un ejemplo es cuando encuentras a alguien cuyo nombre estás seguro de saber, pero por mucho que lo intentas no puedes recordarlo. Te preguntas si se llama Mary,
Nati o Clotilde. No sabes que ninguno de estos nombres es el correcto, pero tienes la sensación de que está en la pista correcta. Intentas recordar dónde la conociste. Lo sigues intentando hasta que visualizas la fiesta en su departamento y a la misteriosa dama con un vestido rojo. De repente recuerdas, Matilde, por supuesto. Lo tengo en la punta de la lengua. Se describen situaciones en las cuales una persona no puede recordar enseguida una palabra, una imagen o un recuerdo reciente, que sin embargo lo sabe. Mucha gente codifica el material en la memoria de acuerdo con dos señales básicas, el sonido y significado de la palabra. Experimentos muestran que los elementos de la memoria a largo plazo no solo se codifican por el significado y que recuperamos una palabra o un nombre en este tipo de memoria, por el aspecto que tiene, por su sonido y por el significado. Otras investigaciones han mostrado cómo almacenamos, organizamos y recuperamos el material de la memoria a través de dos sistemas básicos, el primero utilizando palabras y el segundo usando imágenes, y que procesamos ambos sistemas de modo diferente. De acuerdo con la hipótesis de codificación dual, utilizamos las imágenes para información sobre objetos y hechos concretos y las palabras para ideas y lenguaje. Craig y Lockhart discrepan del concepto de la memoria dividida en tres estructuras independientes: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Identifican solo un tipo de memoria y sostienen que la capacidad para recordar depende de la profundidad con que procesamos la información. Procesamos el material a lo largo de un continuo de menor a mayor profundidad, que va desde un nivel de procesamiento superficial hasta otro de gran profundidad. Cuanto más profundo es el procesamiento, más tiempo permanece el recuerdo. Este concepto de memoria considera a esta más como un proceso activo que pasivo, siendo la memoria el resultado directo de la actividad mental del sujeto. El nivel más superficial de procesamiento, de acuerdo con este modelo, incluye el conocimiento de una característica sensorial, qué aspecto tiene una palabra o un número o cómo suena, cómo huele, etc. Cuando reconoce alguna pauta característica proveniente de la impresión sensorial, la está procesando más profundamente. Cuando estableces una asociación, es decir, das un significado a su impresión, estarás en el nivel más profundo de procesamiento. El recuerdo y el reconocimiento son dos medidas diferentes de la memoria. En los experimentos de Craig y Tulving descubrieron que los niveles más profundos de procesamientos se realizaban más lentamente y producían una mejor memorización de las palabras. Las pruebas de seguimiento indicaron que lo importante no era el tiempo en sí mismo, sino la profundidad de procesamiento. Es conveniente pensar en la memoria en términos de memoria a corto plazo y a largo plazo, y al mismo tiempo reconocer que están relacionadas, no divididas en dos estructuras de memoria completamente separadas. Advertimos además que los dos modelos poseen algunos elementos en común, como el énfasis en la importancia de las asociaciones significativas. ¿Qué es lo que recordamos? Recordamos mejor la información significativa y bien organizada. El material que recordamos posee características. Una de ellas es recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido. La curva de posición social. Si alguna vez has pasado por una fila de recepción en una boda o en otra fiesta social, podrás recordar que fuiste presentado a 8 o 10 personas desconocidas, una detrás de otra. Cuando hayas estrechado la última mano, es probable que recuerdes los nombres de las dos personas que saludaste primero y el de las dos que saludaste en último lugar, y hayas olvidado los nombres de todas las que estaban en los lugares intermedios. Este hecho expresa los efectos de primacia, tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y recencia, tendencia a recordar los elementos que se aprenden en último lugar. Una explicación posible de este hecho común es que los primeros nombres que has aprendido han entrado en la memoria a largo plazo, mientras que los demás lo hicieron solo a la memoria a corto plazo. Dado que el material de la memoria a corto plazo es desplazado por la nueva información, los únicos nombres que podrás recordar al final de la fila fueron aquellos que aún no habían sido reemplazados, los dos últimos.
Recordamos mejor lo raro, el efecto de von Resorf. Recordamos mejor lo que aprendemos en un estado de ánimo similar, memoria dependiente del estado. Gordon Bower cita el caso de Sirhan Sirhan, el asesino de Robert Kennedy, quien no guardaba ningún recuerdo del asesinato hasta que bajo la hipnosis alcanzó el mismo estado frenético en el cual disparó a Kennedy. Entonces volvió a representar el crimen. Estos ejemplos ilustran una relación entre el estado de ánimo y la memoria, que Bower ha llamado memoria dependiente del estado. Bower confirmó la existencia de este fenómeno con experimentos de laboratorio que mostraban que la gente aprendía lista de palabras en un estado de felicidad o de tristeza, inducidos hipnóticamente. Recordaban el material mucho mejor cuando volvían a encontrarse en un estado emocional similar. La terapia cognitiva de Aaron Beck intenta conseguir que los que estén deprimidos modifiquen su manera de pensar acerca de los acontecimientos que han vivido, concentrándose sobre todo en los acontecimientos positivos. Otra característica es, recordamos mejor lo que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos, recuerdos vivos. Un ejemplo es, en el siglo XIX, un investigador preguntó a 179 personas de mediana edad y de edad avanzada si recordaban dónde se encontraban cuando se enteraron que el presidente Lincoln había sido asesinado. 33 días después del asesinato, 127 de las personas preguntadas fueron capaces de dar una descripción completa, en la que se incluía la hora del día, la localización exacta y la identidad del portavoz de la noticia. Este tipo de recuerdo se denomina memoria vivida. Simplemente se encuentra ahí, a punto para aparecer con todo detalle a la más leve insinuación. Es como si nuestro sistema nervioso tomase una instantánea de los sonidos, visiones, olores, tiempo, clima emocional e incluso las posturas corporales que experimentamos en ciertos momentos. Sin embargo, la instantánea no es completa, mientras por un lado, incluyendo ciertos elementos básicos como el lugar donde nos encontrábamos, lo que hacíamos antes del hecho, quién nos dio la noticia, qué hicimos después y cómo nos sentimos nosotros y los que nos rodeaban al conocer el hecho. Por otro lado, capta algunos detalles triviales y deja otros. Puedes recordar la expresión del vendedor ambulante que exclamó al pasar junto a ti con su carro: "El presidente ha sido asesinado", y en cambio no recuerdas qué tipo de mercancía era la que vendía. Este tipo de memoria puede tratarse de un momento excepcionalmente importante de la historia o de tu vida personal. Podemos ver cómo funciona nuestro mecanismo de recuperación de recuerdos cada vez que buscamos un recuerdo en nuestra mente, utilizando algunos indicios que nos habrán de conducir a nuestro objetivo. Diferentes líneas de investigación utilizando los recuerdos infantiles, reconstrucción de una historia que hemos leído u oído, los recuerdos de los padres sobre el desarrollo de sus hijos, testimonios oculares, nos conducen a la misma conclusión. En el celo por ser coherentes, rellenamos los huecos de nuestra memoria a menudo inventando el material que falta, aunque luego estemos totalmente seguros de que esto sea verdadero. Muchos proyectos de investigación se han basado en la información retrospectiva, es decir, información deducida de lo que las personas recuerdan. Nuestros recuerdos responden a dos tipos de información, la que recibimos durante la percepción del hecho original y la que introducimos después, y que ese material que incorporamos con posterioridad puede actuar como los colores en una acuarela, filtrándose en el dibujo anterior modificándolo profundamente. ¿Por qué olvidamos? Todos nos olvidamos constantemente de todo tipo de cosas. Los psicólogos han llegado incluso a demostrar que olvidamos de una manera ordenada y de acuerdo con unos principios establecidos. El primer investigador, Hermann Ebbing, fue el investigador de la memoria. Establece que olvidamos muy rápidamente el principio, pero que después el olvido se hace marcadamente más lento. Hermann, una vez que hubiera aprendido sus sílabas sin sentido, lo olvidamos de manera ordenada y bastante rápida. 20 minutos después de haber aprendido una lista de 13 sílabas lo bastante bien
Como para recitar la lista 2 veces en orden y sin errores, había olvidado 40% de las sílabas y al cabo de una hora solo recordaba 33.2 de ellas. Durante los días siguientes tuvo lugar un olvido adicional más lento, de forma que 6 días más tarde recordaba 25% y un mes más tarde 20%. Ehrman opinaba que la lentitud con la cual iba olvidando indicaba claramente que hubiera tardado mucho en olvidar la serie por completo. Si Ehrman repasaba su lista 30 veces más, inmediatamente después de haberla aprendido, recordaba mucho mejor sus sílabas, mostrando que pasar un tiempo adicional reaprendiendo o estudiando de nuevo el material que desea recordar merece muchas veces la pena. Progresivamente, incluso los efectos del reaprendizaje van disminuyendo, de forma que no resulta absolutamente eficaz estudiar innumerables veces una cosa para que no se nos olvide nada de ella. Parece ser que olvidamos por diferentes razones, probablemente cada una de las teorías que se exponen. Al menos en parte, las causas de nuestro olvido, pero no existe todavía una respuesta definitiva y completa a esta pregunta. A veces olvidamos material almacenado en nuestra memoria a largo plazo, porque parece que hay algún beneficio personal en no recordar. Así, olvidas el nombre de alguien que no te interesa o la cita con el dentista a la que no quieres acudir. Reprimes los recuerdos tristes, embarazosos o dolorosos, o magnificas su pasado manteniendo tan solo los recuerdos que están en línea con la imagen ideal de sí mismo que le gustaría tener. Decaimiento del trazo de memoria. Un trazo de memoria o engrama es la huella o rastro que el aprendizaje ha dejado en el sistema nervioso después de que ha tenido lugar el aprendizaje. Algunos influyentes teóricos como Shiffrin y Atkinson y Tulving sostienen que perdemos el material de la memoria a corto plazo a causa del decaimiento del trazo de memoria, pero que cualquier suceso almacenado en la memoria a largo plazo permanece allí para siempre y cualquier olvido de este material es debido a la facultad de su recuperación. En otras ocasiones, un recuerdo se borra porque no tenemos la oportunidad de repetir lo que queremos recordar. Una vez que algo ha sido almacenado en la memoria a largo plazo, no tenemos por qué seguir repasándolo. Otra teoría mantiene que la razón por la cual olvidamos es que otra información aprendida antes o después interfiere en nuestros recuerdos, tanto en la memoria a corto plazo como a largo plazo. Cuando algún material similar a lo que queremos recordar nos impide el repaso del material de la memoria a corto plazo, lo olvidamos. La interferencia proactiva describe una situación en la cual la información que se aprendió con anterioridad interfiere con la habilidad para recordar la información nueva. El principio de interferencia proactiva sugiere que recuerda el apellido de una persona más fácilmente si tiene que aprender uno solo, lo cual podría ser un buen argumento para mantener los apellidos de soltera de las mujeres, como ya sucede en varios países. En la interferencia retroactiva, la información que aprendemos después produce una barrera de memoria que interfiere el recuerdo del material aprendido previamente. La información nueva es admitida, borrando la antigua, a pesar de que ésta hubiera sido bien aprendida. Fallo en la recuperación. Muchos psicólogos contemporáneos opinan que a menudo nos cuesta llegar a los recuerdos de la memoria a largo plazo porque no tenemos las claves apropiadas para recordarlas, no por un decaimiento o una interferencia. Tulving ha mostrado que cuando se proporcionan a los individuos las claves de recuperación al aprender algo por primera vez, esas claves les ayudarán a recordarlo más tarde. Tales claves pueden ser palabras que rimen o que estén asociadas con una lista de palabras que el sujeto ha aprendido, o aprenderse la primera letra o letras de las palabras. Este trabajo sugiere que será más fácil recuperar el material después si lo codificamos con algún tipo de clave cuando lo depositamos por primera vez en la memoria. ¿Son permanentes los recuerdos? Muchas veces se utiliza la hipnosis, en donde se liberan recuerdos reprimidos. En otros casos, ha desatado los recuerdos de sucesos que no habían ocurrido nunca. En los últimos años, se ha aprendido mucho acerca de la memoria mediante el estudio del papel del encéfalo
en el almacenamiento y recuperación de la información. Es obvio que algún cambio físico debe tener lugar en el sistema nervioso al aprender algo nuevo. El algo que permanece después del aprendizaje, el engrama, como le llamó el investigador Carl Lashley, es la base biológica de la memoria. Esta es una de las áreas más activas en la investigación psicológica y ya se sabe mucho. Se considera que una teoría planteada hace muchos años por el investigador Donald Hebb proporciona un modelo preciso de los procesos fisiológicos responsables del aprendizaje y la memoria. De acuerdo con él, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Las experiencias individuales producen patrones únicos de actividad nerviosa que causa que ocurran cambios estructurales en la sinapsis. Esos cambios hacen que en lo futuro sea más probable un disparo en el circuito. Se estudió el cambio en la sinapsis causado por condicionamiento clásico, midiendo la cantidad de neurotransmisores en las conexiones neuronales involucradas en la retirada de agallas y sifones por Eric Kandel. Los compuestos que interfieren con la síntesis de proteína bloquean la formación de recuerdos por medio del condicionamiento clásico en los caracoles respecto al experimento de Kandel. Otra evidencia sugiere que los cambios químicos en la sinapsis, que son la base para la memoria, son frágiles al principio. Sin embargo, si no sucede nada que interrumpa el proceso, se hacen más permanentes en el curso de unos cuantos minutos u horas. A eso se le conoce como consolidación. Etapas de la memoria y el encéfalo. Los resultados de la investigación sobre el papel del encéfalo en la memoria revelan dos formas que diferencian la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Número 1. Diferencias en el papel de los cambios sinápticos. Y número 2. Diferencias en las estructuras del encéfalo involucradas en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Primero, existe amplia evidencia de que los cambios en la sinapsis están involucrados en los recuerdos a largo plazo, pero no en los recuerdos de corto plazo. Segundo, diferentes estructuras encefálicas están involucradas en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. Está surgiendo evidencia de que diferentes estructuras encefálicas están involucradas en las tres etapas de la memoria, que son lóbulo frontal, tálamo y área visual. Conforme se tenga más información acerca del encéfalo, es probable que esta descripción demuestre ser una sobresimplificación, pero nos ofrece una perspectiva general del conocimiento actual de cómo es que el encéfalo almacena y recupera información. Parece que las tres etapas de memoria involucran una variedad de estructuras encefálicas diferentes a medida que la información es almacenada y recuperada. No obstante, esas estructuras encefálicas trabajan en estrecha coordinación conforme la información pasa a la memoria y es recuperada de la memoria. Los trastornos importantes de la memoria son condiciones significativas por derecho propio y por lo que nos dicen acerca de las bases biológicas de la memoria. Amnesia retrógrada. En 1997, Diana y dos acompañantes murieron en un accidente automovilístico en París. Todavía no se sabe qué sucedió, en parte porque el único sobreviviente del accidente sufrió una contusión y no puede recordar lo que pasó minutos antes y durante el accidente. A esto se le conoce como amnesia retrógrada. Aquí por lo general hay poca o ninguna perturbación de la memoria a corto plazo y el individuo puede crear nuevos recuerdos de largo plazo durante el periodo después de la amnesia. Por lo general, el periodo de pérdida de memoria se extiende hacia atrás en el tiempo por un periodo de minutos o días. La amnesia retrógrada puede ser causada por convulsiones o cualquier tipo de daño encefálico, golpes en la cabeza o sucesos altamente estresantes. La amnesia anterógrada, por su parte, es un trastorno de la memoria caracterizado por la incapacidad para almacenar y recuperar información nueva en la memoria a largo plazo. Se cree que el hipocampo rige la transferencia de recuerdos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. El daño al hipocampo permite los recuerdos procedimentales nuevos y antiguos, pero impide la formación de nuevos recuerdos declarativos de largo plazo. Tanto la amnesia anterógrada como la retrógrada son experimentadas por los individuos con el síndrome de Korsakoff,
un trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos. Debido al grado extremo de pérdida de memoria, los individuos con síndrome de Korsakoff a menudo entran en confabulación. Cuando no pueden recordar algo que se necesita para completar una afirmación, lo inventan. Por lo general, no son deshonestos a sabiendas, sino que participan en una versión exagerada de la distorsión reconstructiva normal.